Bienvenidos a Leamos la Biblia con Fe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a leer los capítulos 39 y 40 del Génesis. Al final vamos a reflexionar sobre ellos. Capítulo 39. Y llevado José a Egipto, cómpralo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí en casa. Y asíolo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla a él su ropa en las manos, y huyó, y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó, y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras de su mujer, le hablara diciendo: así me ha tratado tu siervo. Encendióse su furor, y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en sus ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna en que su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40. Y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus 2 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto,
que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mírolos, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José, y díjole: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José: Esta es tu declaración. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José: También yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Y fue el tercero el día del día de nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos como le había declarado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta aquí los capítulos 39 y 40. Ahora vamos a reflexionar sobre ellos. Hoy vemos una de las etapas más difíciles en la vida de José. Fue vendido por sus hermanos, llevado lejos de su hogar y terminó como esclavo en Egipto. Pero en este caso hay cosas que se repiten en estos capítulos, y es que Jehová estaba con José. Eso nos enseña algo muy importante, y es que aunque las circunstancias cambien, la presencia de Dios no nos abandona. José pasó de ser hijo amado a esclavo y luego a prisionero injustamente. Él hizo lo correcto, rechazó el pecado y aún así terminó en la cárcel. Muchas veces pensamos que hacer lo correcto siempre traerá recompensas inmediatas, pero la historia de José nos muestra que la fidelidad a Dios también se demuestra en medio de las pruebas. José pudo haberse rendido, amargado o alejado de Dios, pero incluso en la cárcel siguió siendo fiel, responsable y lleno de integridad. Y Dios seguía abriendo puertas aún en los lugares más oscuros. En el capítulo 40 vemos cómo José interpreta los sueños del copero y del panadero. Él reconoce que la sabiduría viene de Dios y usa su don para servir a otros, aun cuando él mismo estaba sufriendo. Eso es fe verdadera, seguir ayudando, creyendo, confiando, aunque todavía no veamos la respuesta. Al final del capítulo ocurre algo doloroso. El copero se olvida de José después de ayudarlo.
lo deja atrás. Pero aunque los hombres olviden, Dios nunca olvida a sus hijos. A veces podemos sentir que estamos en una cárcel emocional esperando que algo cambie, pero estos cambios tardan, no llegan. Estos capítulos nos recuerdan que Dios está trabajando incluso en silencio. El proceso de José no era un castigo, era preparación para el propósito grande que venía. Dios no abandona a quienes permanecen fieles. La integridad tiene valor, aunque nadie la vea, y aunque la respuesta tarde, Dios siempre llega a tiempo. Hoy recuerda, si Dios está contigo, ni la prisión, ni la injusticia, ni el olvido podrán detener el propósito que Él tiene para tu vida. Espero que te haya gustado esta reflexión y te veo en el próximo video. Dios te bendiga.